La semana pasada conversamos con el embajador de Finlandia en México, Ari Mäki, y bueno, pues hablamos de la visita de empresarios finlandeses a México, y en la charla se mencionó a Finlandia como país y las características de este país y cómo es que se vive en Finlandia, y entre otras cosas nos habló de la felicidad y de cómo Finlandia pues es el país identificado, o uno de los países identificados como más felices del mundo. Y bueno, pues surgió la idea a raíz de esta entrevista con el embajador de Finlandia en México. Saludos a Jonathan Torres, nuestro querido colega periodista, que platicamos del tema, y bueno, surgió la idea de hablar del asunto de la felicidad, y hemos convocado para este tema a el doctor Gerardo Leiva Parra, que es coordinador del Laboratorio Interdisciplinario de Encuestas y Datos Sociales. Gracias, doctor, por estar aquí. Bienvenido. Hola, un gusto, Carmen. Buen día. Buen día. Gracias a Lina Martínez, que es la directora de Polis Universidad ICES. Gracias, Lina, por estar aquí. Bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a Roberto Castellanos, que es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y bueno, pues los invitamos a los tres porque los tres están familiarizados con todo este proceso que significa recabar información para tener un índice mundial, un informe mundial sobre la felicidad 2026 que se acaba de publicar en estos días, y bueno, que al final de cuentas coloca cosas como que en Norteamérica y Europa Occidental los jóvenes son mucho menos felices que hace 15 años y muchos otros temas, pero bueno, se han convertido ustedes en tres referencias obligadas para hablar de un tipo de indicador como este. Gerardo, Lina, Roberto, a los tres gracias. ¿Qué me dirías, Gerardo, del tema? ¿Qué me dirías de cómo llegar al punto de saber cómo medir la felicidad, qué significa la felicidad y qué representa para los países? Claro, Carmen. Primero, creo que es importante reconocer que la felicidad es una parte fundamental de la vida de las personas. Todo mundo deseamos ser felices y que nuestras personas queridas sean felices. Y normalmente las decisiones de política pública y los indicadores que observamos en los tableros más relevantes de decisión nacional, pues toman en consideración muchas otras cosas, excepto cómo es que a la gente le está yendo con su vida. Y ese cómo le va a la gente en su vida desde su fuero interno es lo que se busca captar cuando se mide la felicidad. En el caso en particular del Reporte Mundial de la Felicidad, que está ya en su 14ª edición, lo que se hace es hacer una pregunta muy simple. Se plantea una escalera de 11 peldaños, donde el peldaño más bajo es la peor vida posible, el peldaño más alto es la mejor vida posible, y se le pregunta a los individuos en esta escalera, ¿en cuál peldaño consideras que está tu vida actualmente? Esto se hace para 146 países en el mundo, incluido por supuesto México, y a partir de ello, con entrevistas de aproximadamente 1,000 personas por país, en muestras representativas de cada uno de esos países, pues se logra establecer las mediciones que conducen al ranking mundial que se incorpora en este reporte. Y entonces, ¿en qué consiste esta medición de felicidad? Básicamente en eso, en preguntarse a las personas cómo consideran que está su vida en un rango de posibilidades de lo peor a lo mejor. En este caso, vemos, ya platicabas hace un momento, el caso de Finlandia, que Finlandia es el país que ha estado a la cabeza de este ranking de manera consecutiva durante los últimos 9 reportes, y que nos da un valor promedio de cerca de 7.8 en esta escala de 0 a 10, y donde también encontramos a México, que está en un valor de 6.97, ocupando el lugar número 12. Los primeros lugares han estado ocupados tradicionalmente por países nórdicos de Europa, pero en este caso, por primera vez entre los 5 primeros se coló Costa Rica, un país latinoamericano que tradicionalmente ha calificado bastante bien en términos de medidas de felicidad, pero que en este caso pues logró algo sin precedente, que es colocarse entre los primeros 5 y mezclarse de manera prácticamente indistinguible para efectos del indicador entre los países nórdicos de Europa. Y por otra parte, nosotros tenemos en este reporte la posibilidad de ver cómo hay diferencias importantísimas en términos de felicidad en el mundo. Hay países en el otro lado de la distribución, ¿no? Ahorita hablábamos de los que están más arriba. Decíamos Finlandia, Islandia, Dinamarca, Costa Rica, Suecia, ¿no? México en el lugar número 12, pero en el otro lado de la distribución están países muy pobres, inseguros, violentos, políticamente inestables, en fin, con
muchas cuestiones en contra, como destacadamente Afganistán, que es el último de la fila, con un valor promedio de 1.45, ¿no? Contrastemos contra el 7.76 de Finlandia. Y están otros países también: Sierra Leona, Malawi, Zimbabue, Botswana, Yemen, Líbano, República Democrática de Congo, que están, digamos, en la parte más baja de la distribución, y nos sugieren que las condiciones materiales de existencia de la gente implican una precondición, ¿no?, para que se viva de manera mejor o peor en el mundo, aunque no siempre los países más ricos son los países que reportan más alto. Hace falta que seas rico, pero también seguro, pero también igualitario, pero también que tengas redes de protección social eficaces, que eviten que las personas que sufren alguna contingencia se queden rezagadas del resto, Carmen. Y si quieres, yo me detengo ahí. Para escuchar a Lina y a Roberto. Gracias, Gerardo, por esta explicación que nos das como coordinador de este laboratorio interdisciplinario de encuestas y datos sociales. Lina Martínez, pues sí, retomando de nuevo al embajador de Finlandia en México, a Ari Maki, él hablaba de una infraestructura. Dices que en Finlandia tenemos una infraestructura para la felicidad. En pocas palabras, ¿qué te dice a ti este índice mundial? A mí este índice me dice que hoy las sociedades están evolucionando a un lugar donde no solamente es importante medir crecimiento económico. Cuando hablamos de esa infraestructura para la felicidad, la investigación disponible muestra que Finlandia puede ser muy feliz por su contacto con la naturaleza, por contacto permanente con otras personas, por muchas de las posiciones culturales que tienen ellos a socializarse y a tener tiempo de calidad para hacer sus cosas distintas al trabajo. Creo que cada país y cada cultura, y Gerardo en sus análisis muestra cómo los países se van organizando como por bloques. Cada uno de esos bloques muestran que hay disposiciones distintas para la felicidad. Los países nórdicos tienen una estructura distinta. En América Latina nosotros tenemos una estructura distinta. América Latina en promedio es mucho más feliz cuando uno piensa en las proyecciones del ingreso per cápita. América Latina debería ser mucho menos feliz, no solamente porque no tenemos tantos recursos, sino por la cantidad de los problemas que nos acogen, que van desde pobrezas hasta inequidades. Pero nuestra infraestructura para la felicidad es distinta y es relacional, y está fundamentada en la densidad y la capacidad que tenemos nosotros para tener relaciones afectivas, mantenerlas en el tiempo, la familia, que es instrumental en las buenas relaciones afectivas que nosotros tenemos. No es parte de lo que explica nuestra felicidad, pero también es un mecanismo que nosotros hemos utilizado para compensar lo que no nos da el Estado. Si yo tuviera un bebé y estuviera en Dinamarca, mi bebé, para poderme insertar en el mercado laboral, lo cuidaría alguna de las guarderías que tiene el sistema de protección social, pero yo soy latina y no tengo ese sistema de protección social y no tengo el acceso a esas guarderías de alta calidad públicas, pero lo cuida mi mamá o mi hermana o mi tía o mi prima o alguna de la red que yo tengo. Entonces esa capacidad que tenemos, esa red que hemos consolidado con nuestra familia y con nuestras redes, no solamente compensa lo que no nos da el Estado, sino que también ha permitido construirnos culturalmente de una forma distinta, donde podamos capitalizar en el relacionamiento que tenemos. Entonces creo que Finlandia y los nórdicos tienen una estructura, los africanos tendrán otra infraestructura, los latinos tenemos otra infraestructura, y eso muestra que más allá de un indicador de quién está arriba o quién está abajo, la felicidad es muy contextual. La felicidad medida en esa lógica, que es la mejor vida posible, es muy contextual y está determinado por aspectos muy particulares de cada región. Hoy tenemos mucha más información de lo que sucede en los países desarrollados y europeos, pero a medida que vamos ampliando esto y que se vuelve un tema de conversación como este que tú planteas acá para toda tu audiencia, y que se vuelve un problema de discusión en política pública, empezamos a pensar en cómo hacer políticas de una manera distinta, que no sea solamente proveer condiciones materiales a la gente, sino que la experiencia vital que tenemos de cómo vivimos y qué tan satisfechos estamos con la vida que tenemos empieza a ser una conversación relevante. Tal cual. Roberto Castellanos, como profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ¿qué te dice a ti este informe mundial de la felicidad, el estado de la felicidad en México, en América Latina? ¿Qué te dice a ti todo esto? Muchísimas gracias, Carmen. Yo agregaría que este informe de este año
Aborda un tema, cada año, cada reporte mundial de la felicidad toca un tema diferente. Este año, este reporte aborda el tema del papel de las redes sociales y su relación con la felicidad. En las redes sociales, que como tú sabes, son estos espacios tanto del debate público como de la vida privada ya de todos nosotros, de la cotidianidad, y que lo que se ha observado, ha venido observando en muchos países a lo largo de años recientes, desde que surgió muchas de estas redes sociales a principios de este siglo, y sobre todo a raíz del surgimiento de los llamados teléfonos, digamos, inteligentes, que son como estas pequeñas computadoras que tenemos todo el tiempo en el bolsillo, se ha ido explicando que hay ciertos impactos importantes, en muchos casos negativos, en materia de salud mental. Entonces, este año el informe convocó a un número importante de especialistas en esta materia para tratar de entender y analizar cuáles son estos efectos y sobre todo su impacto y su relación, su vínculo con la felicidad de las personas, con la satisfacción de vida, con la evaluación que hacen las personas de su vida. Y yo arrojaría luz, digamos, enfatizaría un poco qué es lo que pasa y lo que se han observado en tanto lo que se publica en ese estudio y en algunos otros que se han publicado relacionado con México y América Latina. En México tenemos la enorme fortuna, Carmen, de tener en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía una institución que genera en materia de bienestar subjetivo, bienestar autorreportado, una enorme cantidad de información que nos permite hacer análisis de este tipo de temas. Y en particular, por supuesto, también de la relación que hay entre esta variable y redes sociales. Y lo que encontramos para el caso de México, de manera muy, muy importante, interesante, ya un poco a diferencia de lo que ocurre en otros contextos, especialmente en Canadá, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, que son como el grupo de países donde se ha observado que los jóvenes han sido especialmente afectados por, digamos, la intensiva presencia de las redes sociales. En el caso de México y en América Latina se ha encontrado que en realidad es importante distinguir el tipo de red social de la que estamos hablando. No todas las redes sociales son iguales. Porque hay redes sociales como WhatsApp o Facebook que su característica, digamos, esencial o principal es que, digamos, están orientadas a la construcción o el mantenimiento de conexiones y vínculos sociales. Mientras que hay otras redes que podríamos caracterizar como redes sociales de contenido algorítmico o que digamos, están orientadas al consumo sobre la base de un algoritmo que está permanentemente en nuestra atención. Estas redes sociales son, por ejemplo, X, Instagram, TikTok. Estas dos redes sociales tienen efectos diferentes. En el primer caso, las de conexión social, se ha observado que incluso que se intensifique la frecuencia de su uso, tienden a estar positivamente asociadas con el bienestar, con la felicidad de las personas, especialmente en el contexto de México, América Latina. Y las otras redes sociales tienen más bien efectos nocivos. Yo creo que eso es un hallazgo bien importante de otros estudios que se han hecho y especialmente de lo que se ventila y se discute en este informe mundial de la felicidad. Y este patrón que se encuentra en México también se encuentra en América Latina, con distintos grados y diferencias. El único país en donde no se observa esta asociación de los, digamos, 18 que se analizan a partir de este encuentro que seguramente conoces, Latinobarómetro, es Nicaragua. El resto de los países tienen un patrón muy parecido a este que acabo de describir. Un conjunto de redes sociales que están asociadas positivamente con el bienestar subjetivo, la felicidad de las personas, y las otras redes sociales de contenido algorítmico que tienen efectos negativos en las emociones negativas, digamos, incluso en problemas de salud mental, que podrían caracterizarse como depresivos. Y quizá el otro dato que yo señalaría importante, Carmen, es que muchos de los estudios que se han hecho sobre todo en poblaciones de Estados Unidos, Canadá, Australia, como también decía antes, se encontró que especialmente las mujeres jóvenes de 25 años o menos eran especialmente vulnerables a los impactos negativos de las redes sociales. Bueno, los datos que acá
hemos analizado nos indican que en efecto las mujeres jóvenes en México tienen este impacto en América Latina, pero también los hombres jóvenes, también a ellos les afecta. Entonces, creo que un aspecto muy interesante, muy estimulante intelectualmente de este reporte es que nos arroja un poco de mayor cantidad de matices y de, digamos, complejidad a un debate público que de pronto parece que está demasiado concentrado en la parte negativa de las redes sociales, cuando de pronto hay, digamos, más grises de los que parecerían, ¿no? Más grises de los que parecerían, pues es un informe importante sin duda y para efectos de nuestros países, de México y de los demás países, es relevante verlo. Para cerrar les pregunto, Gerardo Leiva Parra y Lina Martínez y Roberto Castellanos, este informe en particular, además de las redes sociales, encuentran que tiene algo especialmente distinto de las anteriores ediciones. Creo que las redes sociales es clave, ¿no? Como un factor diferenciador. Pero ¿encuentran algún elemento diferenciador respecto a ediciones anteriores, Gerardo? Sí, Carmen, cada edición del Reporte Mundial de la Felicidad se constituye por dos elementos. Uno es el Ranking Mundial de la Felicidad, ¿no? Donde se presenta esta información de 140 y tantos países, en este caso 147, y se monitorea su evolución a lo largo de los años. Y una segunda parte donde se hace un análisis a profundidad sobre algún tema en específico. Uh-huh. En este caso el tema, como comentaba Roberto hace un momento, pues es el del impacto de las redes sociales en el bienestar y la salud mental de la población, particularmente de los jóvenes. Yo creo que hay que destacar varias cosas de este reporte. En primer lugar, para el caso de México, ¿no? México se mantuvo el año pasado, se reportó en el lugar 10º en el ranking, ahora está en el lugar 12, pero para todo propósito práctico, el valor promedio reportado para la felicidad en México es exactamente el mismo que el año pasado, entonces México permanece estable en el nivel que ya tenía y ubicado en una situación realmente de privilegio a nivel mundial. Ahí es importante destacar que a pesar de los pesares, ¿no? A pesar de todas las limitaciones que están ahí, que nadie niega, en una sociedad como la nuestra seguimos teniendo elementos positivos en nuestra convivencia de día a día, particularmente en la relación con las personas cercanas, que hacen la diferencia a favor de que podamos seguir reportando niveles de felicidad relativamente altos y por encima de lo esperado si nos atuviéramos a los indicadores materiales exclusivamente, ¿no? Entonces, creo que esa es una cuestión muy importante a destacar. Más allá de lo material, los aspectos relacionales del bienestar son los determinantes para establecer la diferencia entre si el promedio nacional es más alto o más bajo. Y entonces, hace rato veía en el noticiero noticias de cuestiones realmente espantosas que están ocurriendo en el mundo. Y si eso fuera, digamos, lo determinante, pues el ranking sería diferente. Pero afortunadamente hay cosas que no salen en las noticias que tienen que ver con la manera como una pareja se tiene cariño o cómo le dan un beso a su hijo para ir a la escuela o cómo hay reuniones familiares los fines de semana y la familia extensa en un país como México se reúne y convive y disfruta en pequeños momentos que hacen la diferencia. Y esas cuestiones que no suelen salir en las noticias son elementos que pesan mucho al momento de determinar quién es más feliz o dónde el promedio es mayor que en otros lugares. Y en ese caso, pues conviene que mantengamos el cuidado de atender esas fortalezas que como sociedad tenemos en un país como México y que si buscamos el desarrollo de nuestro país más adelante en las cuestiones materiales, tengamos mucho cuidado de no dejar en el camino estas fortalezas que hacen una diferencia a favor y que nos han ayudado a que, a pesar de los pesares, siendo un país relativamente feliz. Ni más ni menos. Pues se nos acaba el tiempo, pero les aprecio mucho a los tres que nos hayan permitido escucharlos esta mañana. Lina Martínez, Roberto Castellanos, un último comentario breve para cerrar esta charla, Lina. Yo creo que uno de los diferenciadores del reporte de este año es aportar evidencia a temas como la regulación de las redes sociales. Y la regulación de dispositivos digitales en espacios educativos, que es un tema que lo vemos en los titulares en países desarrollados. México hace poco estuvo en esas conversaciones. América Latina tiene varios países que hoy están entrando en la discusión de qué hacer con los dispositivos digitales
en ambientes escolares y de subir o no la ley en las que los chicos pueden entrar a tener redes sociales. Creo que ese aporta información relevante para esa discusión. Sin duda, Roberto, ¿cómo nos despedimos, Roberto Castellanos? Muchas gracias, Carmen. Yo insistiría, creo que el principal elemento, digamos, de valor agregado público que aporta el informe es justamente complejizar la discusión sobre el tema de las redes sociales y además hacer diferencias respecto de grupos poblacionales, de regiones del mundo y que nos pone en el centro de la discusión, al menos por unos días, una cosa tan importante que es qué nos hace sentir satisfechos con nuestra vida, cuál es el estado de nuestra vida y además llenarlo de contenido, ¿no? Serio, con la evidencia científica que se ha ido construyendo a lo largo ya de muchísimos años, de décadas ya, y yo creo que es una extraordinaria oportunidad y además discutir un tema que es profundamente actual y que yo creo que hay que seguir discutiendo sobre estos temas más adelante, Carmen. Totalmente de acuerdo. Pues a los tres, muchísimas gracias por estar aquí y permitirnos escucharlos como especialistas que son de un tema sin duda muy importante. Así que seguiremos hablando, si me lo permiten. Gerardo, gracias por tu presencia. Un abrazo, buen día. Gracias, Lisa, por estar aquí. Bien, hasta la próxima, Lisa. Lisa Martínez, gracias por estar aquí. Roberto Castellanos, a los tres, gracias por estar aquí, Roberto. Carmen, gracias. Un abrazo. A los tres, gracias. Y ahí está, pues este informe mundial importante sin duda, que tiene que ver con la felicidad y todos estos elementos específicos que se están aquí analizando y revisando para estar pues en sintonía con el mundo. Informe mundial sobre la felicidad 2026. Y bueno, pues este resumen ejecutivo que habla de la felicidad y las redes sociales, la evidencia internacional sobre la felicidad y las redes sociales. En fin, le han puesto un énfasis importantísimo al tema de las redes sociales, la satisfacción con la vida en la adolescencia y uso en las redes sociales. En fin, estamos hablando de muchísimas cuestiones que tienen que ver con esto. Hay un capítulo que se llama Redes sociales, pérdida de tiempo y trampas de productos, entre otras muchas cosas. Échele un ojo, es un informe que ya está disponible desde hace algunos días, el Informe Mundial sobre la Felicidad 2026.